Este programa llega a ustedes gracias a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Comenzó la 16ª Feria Internacional del Libro de Lima en el mismo lugar que la feria del año pasado en el Parque Los Próceres de Jesús María, en la avenida Salaverry, al frente del Círculo Militar. ¿Qué les vamos a decir que ustedes no sepan respecto a la feria? Que hasta el 2 de agosto, cada día, cada noche, además de los libros, encontrarán en el recinto ferial una serie de actividades como presentaciones, mesas redondas, conferencias, espectáculos musicales, escritores nacionales y extranjeros, especialmente venezolanos, pues este año Venezuela es el invitado de honor. Liliana Minaya, de la Cámara Peruana del Libro, les hace la invitación correspondiente. Hola amigos de Presencia Cultural, bienvenidos a la Feria Internacional del Libro, que ya tiene abiertas las puertas a todos los lectores, a todas las familias. Estamos aquí en el Parque de Próceres de Jesús María, frente al Círculo Militar, con lo último de novedades, de ofertas, los mejores libros y 460 actividades culturales para toda la familia. Pueden venir con sus hijos, con los nietos. La feria está abierta desde la 1 hasta las 9:30 de la noche, hasta el 2 de agosto. Los esperamos, hemos preparado un programa con mucho cariño, con mucho entusiasmo y pueden visitar el Salón del Cómic, las salas culturales. Tienen 175 expositores con más de 150.000 libros para todos ustedes. Estamos hasta las 9:30 de la noche, hasta el 2 de agosto. Bienvenidos y los esperamos. Pero ahora estamos con la gratísima presencia de Umama Awad, que es embajadora del Reino de Marruecos, pero en realidad está aquí como escritora y viene además acompañada de Alberto Ruy, con quien estuvimos aquí para el Festival de la Ñ. Había traído un solo libro, Los Jardines Secretos de Mogador, que era uno de los del quinteto. Son 5 libros que ahora sí los ha traído completo. Ha cumplido, aquella vez dijo que los iba a traer todos y los ha traído, y por supuesto serán presentados aquí también en la Feria del Libro. Bienvenida, embajadora. Muchas gracias. Bienvenido otra vez. Muchas gracias. ¿Usted nos puede hablar un poco de la literatura de Alberto? Sí, primero gracias por la invitación. Claro, o sea que yo soy una gran lectora de la literatura de Alberto y antes de conocerlo personalmente he leído su obra. He leído su obra dentro del marco de las lecturas que hacía y de las investigaciones, del interés que tenía por saber cuál es la percepción que se tiene en América Latina del mundo árabe y de Marruecos. Y entonces he descubierto en él una voz muy original, muy interesante, que es distinta un poco de todos los escritores que lo habían precedido en este tema, que sea Octavio Paz, que sea Carlos Fuentes, Borges, García Márquez. Tiene una voz muy original porque es capaz él de rescatar las tradiciones más clásicas de la literatura árabe, sobre todo en el tema erótico. Él lo va a explicar mucho mejor que yo, pero una literatura muy clásica, de autores clásicos, tanto del Andaluz como de la época o de los países árabes, con una visión muy moderna, una escritura muy moderna. Y esta capacidad que tiene él precisamente de hacer dialogar la cultura árabe marroquí con la cultura mexicana y latinoamericana en general es una cosa muy especial. Tiene una prosa que es una prosa poética, pero una escritura muy inspirada precisamente de la escritura árabe. Y, ¿sabes? Desde el comienzo a mí me interesó un pensamiento sobre la vida amorosa. No solamente sobre el erotismo, sino sobre el erotismo entendido en su sentido más amplio de contacto con el mundo, que está vivo en la literatura árabe con mucha más sutileza y profundidad que en el mundo occidental. Sí, nosotros obviamente tenemos la carga tremenda de la culpabilidad de la religión. y de la religión y del sacrificio, ¿no? Y eso en el siglo X, XI, no existe en el pensamiento amoroso árabe. Y entonces es posible volverse a inspirar
en aquellos libros clásicos y pensar al mundo contemporáneo con aquellos ojos. Por ejemplo, hablando de ojos, hay un tratado maravilloso que se llama El collar de la paloma, que es uno de los Kama Sutras, por decir el género del manual del amor, más sutiles y más bellos y más poéticos que hay, y un capítulo que se llama De las señas del amor que se hacen con los ojos, que son mucho más poderosas que cualquier posición que hay en el Kama Sutra indio. La maravilla de la literatura y de la literatura, por ejemplo, de los textos, de las novelas y de los escritos de Alberto Ruiz Sánchez, y también en cierta medida también de Borges, por ejemplo, es poder revelarnos a nosotros mismos nuestra imagen. O sea que ellos nos permiten ver, nos vemos en el espejo y redescubrimos nuestra realidad, nuestra literatura. Por ejemplo, Las Mil y Una Noches, que es una obra monumental, para los árabes era una obra de segunda categoría. Y vino este señor, Borges, que empezó a exaltar, que empezó a estudiarla, que empezó a escribir sobre ella, y muchos de los escritores, de los intelectuales árabes, de los que también yo formo parte, empezamos a releer Las Mil y Una Noches. Alberto estaba hablando de un escritor que es Ibn Hazm, autor del Collar de la Paloma, que es un poco la Biblia del amor para nosotros, para el mundo árabe, que también era un escritor no marginado, pero tampoco visto con estos ojos de la modernidad. Y yo cuando estudiaba en la universidad la obra de Alberto, les invitaba a mis estudiantes a releer la obra de Ibn Hazm para poder comprender mejor la obra de Alberto. Entonces, esta es la maravilla de la literatura y de los escritores que son capaces de también transgredir o ir más allá de su propia cultura y conocer otras para también dar una imagen, o sea que es como un reflejo también una que dan permanente. Totalmente, o sea, no solamente el público mexicano hispanoparlante va a descubrir el mundo árabe, su civilización, sus textos, este erotismo, esta sensualidad, sino que nosotros mismos vamos a tratar de profundizar más en nuestras tradiciones que a veces habíamos dejado un poco de lado y que no habíamos visto con los mismos ojos. ¿Tú conocías esa literatura antes de ponerte a escribir este quinteto? Algo de ello, y después con el tiempo, sabes, me tardé 20 años escribiendo estos 5 libros y con el tiempo me he puesto a investigar y he aprendido más, ¿no? Pero algo que tiene que ver con la construcción de los 5 libros es que no solamente es importante de la cultura árabe el contenido de los libros, sino justamente la manera en que se construye esa arquitectura. La forma. Y la forma, pero además la técnica. Una técnica que en el mundo árabe, durante los 8 siglos en que España fue árabe, sirvió para construir ámbitos. Y como yo he querido que mi literatura sea una literatura de ámbitos y no de suspenso, una literatura de sensualidad, me puse también a estudiar con qué técnica yo puedo combinar relatos distintos, historias. Y lo que encontré es un despliegue de maneras y de consejos técnicos que están aplicados en el mundo árabe hasta en la arquitectura. Y yo ayer aquí en Perú encontré en el techo de la escalera del convento de San Francisco el ejemplo de lo que son mis libros. Hay una bóveda que tiene 15 metros de diámetro, que es mudéjar, que es la presencia de las técnicas árabes en las formas hispanoamericanas. Y eso, que era normal en aquella época porque era la manera más práctica y bella de construir, antes de que hubiera el cemento colado y los plásticos y todo, aquello es justamente el tipo de técnica que yo utilizo para construir mis libros. Entonces, de alguna manera hay un regreso a tradiciones y técnicas que ahora parecen complejas, pero que en realidad es un regreso a las fuentes, ¿no? A las fuentes nuestras de los hispanoamericanos. Y el ejemplo, te digo, está aquí, en Lima, el convento de San Francisco.